Bienvenidos al episodio Mi Historia, los nacimientos de Valeria y Emilio. Este episodio es muy especial y muy íntimo para mí porque hoy voy a compartirles las dos historias de los nacimientos de mis hijos. Este episodio tiene la intención de reconectar con lo maravilloso, lo mágico, lo trascendente que es el nacimiento de nuestros hijos. Y que si empezamos a ir a ese momento sin miedo, con confianza, con un equipo que nos sostenga, nos dé información verdadera, empoderadora, podemos vivir este acontecimiento como algo maravilloso, lo cual va a impactar en el vínculo posterior que podamos tener con nuestros hijos. Bienvenidos a este episodio. Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero confesar que me siento un poco nerviosa porque en otros episodios he hablado más de la teoría, de mi experiencia profesional. Sin embargo, pues hoy es un episodio muy íntimo donde les voy a compartir pues los dos momentos más fuertes en esta cuestión de mi cuerpo, de mi mente, como de esta transición de vida, pues que son los nacimientos de mis dos hijos, ¿no? Y me pongo nerviosa porque me importa mucho dar el mensaje que quiero dar, o sea, cualquier historia la puedes como que mandar hacia muchos lugares y dar muchos mensajes, aunque sea la misma historia. Y para mí lo más importante es esta parte de darles esta información desde mi propia experiencia de la capacidad que tenemos de retomar nuestros partos, nuestras cesáreas, nuestros nacimientos y hacerlos desde un lugar como muy seguro, muy informado, pero sabiendo realmente lo que queremos y cómo queremos ser tratadas y cómo queremos que nazcan, a pesar de que no podemos tener todo bajo control y el nacimiento es lo más impredecible que existe, pero sí el ir desde un lugar de mayor conciencia puede marcar la diferencia. Puedo hacer este episodio muy largo porque pues me emociona contarles esto, pero quiero ir como a lo más importante. Entonces, me gustaría empezar con el nacimiento de Valeria, dándole el enfoque en cómo fue para mí parir en un hospital que tenía esta sala como de parto humanizado y donde yo escogí una ginecóloga en Guadalajara que promovía y trabaja con el parto respetado, ¿no? Y que realmente me aseguré que fuera así, porque yo sé que ya hay varios gines pues que toman esto más como marketing y al final pues siguen teniendo creencias muy rígidas de los nacimientos, ¿no? Entonces, yo desde que antes de esta gine empecé a ir con otro gine, empecé a ver muchos focos rojos que me decían, ok, creo que esto no va para parto respetado. Uno de ellos fue pues que me quería programar, ¿no? Cuando todo venía bien con mi hija. Y yo ahí dije, no, aquí hay algo más. Entonces empecé a informarme mucho, mi esposo también, y fue que llegamos con esta gine y con este equipo que era una dula y el curso de preparación para el nacimiento, y todo nos llevó al lugar correcto. Nosotros en ese momento decidimos que fuera en hospital porque pues éramos primerizos, ¿no? Teníamos, a pesar de que yo me había escuchado el parto en casa, como que ni siquiera lo contemplamos en ese momento y decidimos que lo mejor era, ok, transitar lo más posible en la casa y después irnos a un hospital, que si bien creo que fue maravilloso porque fue lo que tuvo que ser, después me di cuenta de algunas cosas que quizá hubiera hecho distintas y que hice distintas en el nacimiento de mi segundo hijo, que ahorita voy a ir a eso. Pero con Valeria fue algo tan mágico, pero tan intenso, o sea, el parto de Valeria fue sumamente largo. Yo empecé, rompí fuente como a la 1 de la tarde en un parquecito después de una clase de yoga. Y de ahí, pues no pasó nada, nos fuimos preparando, todo iba bien y como a las 9 de la noche empecé contracciones, ya en forma. Y de ahí fueron 12 o 13 horas para que naciera, no, perdón, 24 horas, porque fue 9 de la noche, 10, y Valeria nació a las 10:27 de la noche. O sea, fueron 24 horas, como a uno se le olvida, ¿no? De trabajo de parto ya en forma. Entonces, esa noche la transité con contracciones fuertes, pero más espaciadas. No dormí así mucho, pero sí dormitaba. Me acuerdo que estaba con mi perrito, con mi esposo, y entonces fue transitando de una forma fuerte, pero llevadera. Y ya en la mañana como que empezaban a aumentar, pero aún así, pues yo primeriza estaba medio, pues temerosa, espantada, ¿no? Entonces, como que presionando mucho a la gine y ella me decía, espérate, tranquila, y yo, no, total.
me decidí ir al hospital como a las 3 de la tarde y creo que aún así fue pronto, porque pues llegas y ya traes la expectativa de, no, pues ya no voy a llegar y ya ahorita en 2 horas nace. Y pues llegué y tenía 2 centímetros de dilatación y fue así de, no, por favor, o sea, esto va para largo. Y ya toda esa vivencia en el hospital, que si bien, repito, ¿no? O sea, era un hospital donde incluso las enfermeras están más capacitadas, saben que hay muchos gines que trabajan con parto humanizado, tienen la sala de parto humanizado donde está la tina, la luz se puede poner tenue, puedes poner tu música, aún así es un hospital, ¿no? Entonces, yo ahí lo que noté fue que sí me afectó un poco como el hecho de trasladarme al hospital, pues era Guadalajara en abril, el calor horrible, el tráfico a tope, eran las 3 de la tarde, los coches pitando, mi esposo nervioso, o sea, llegamos, papeleo, pues entras a un cuarto, ¿no? Sí, sí hubo como un impacto un poco en ese momento, pero todo iba bien, ¿no? Yo recuerdo ya estar en la sala y como cada contracción era tan dolorosa, pero a la vez era una emoción de ya viene, pero era como un vivir, morir. O sea, recuerdo que en un punto me metí a bañar y yo le decía a mi esposo, ya no puedo, o sea, en verdad no puedo. Y yo ahora decía, no puedo, no puedo, pero hacíamos un trabajo juntos, ¿no? Y en ayuda con la dula, como de tú puedes, eres capaz, y como que volví a mi discurso de yo puedo, ¿no? Y tenía como muchas mantras que ya había trabajado, como de cada contracción me acerca a mi bebé, ¿no? Yo soy capaz, ya la voy a conocer, tú y yo podemos, bebé, o sea, como que me lo repetía, también la dula llevaba aromaterapia, hacía como varias posturas de yoga, podía estar libre, podía de repente comerme una paletita de hielo, o sea, mucha libertad de conectar con mi intuición, ¿no? Que eso creo que es de lo más importante cuando vas a tener tu parto para que se dé de la mejor forma. O sea, hubo cero intervenciones, solo la gina me checó esa vez que me dijo, estás en dos, y de ahí solo monitoreaba al bebé, pero por la pancita, todo va bien y fuimos fluyendo. Ya en ese momento que entré a la regadera, que les digo que fum, creo que ya era el momento que dijo la Gina, ok, vamos al agua, ¿no? Y también ahí dice, listo, ya casi. Y pues no, nos fuimos al agua como a las 7 de la tarde y todavía fueron 3 horas ahí, que ahí sí fue como más esta cosa, no sé, mágica, espiritual, donde yo ya estaba tan cansada, tanto por el dolor, pero por tantas horas de trabajo de parto, que en cada contracción sentía como que me quedaba dormida. Me acuerdo que me acostaba en el pecho de mi esposo, me dormía, o sea, como en otra dimensión. Y luego venía la contracción y boom, ¿no? O sea, duro, respirar, el agüita, me ayudó bastante, pero no con la como magnitud de dolor, sino con como que se espaciaron las contracciones, pero era mucho dolor todavía. Entonces, bueno, ¿no? Ya en ese momento, pues ahí estuvimos en el agüita, todo tenue, todo bien rico, ¿no? Y de pronto, pues ya sentí más esas ganas de pujar. Sin embargo, fueron muy distintas con Emilio que con Valeria. Como que acá fueron más, como que ya siento y necesité más guía de la gine y de la dula. Como que, ok, pues vamos a intentar así, vamos a, o sea, como que me dirigieron más a comparación de Emilio que estuve sola. Y bueno, ya en ese momento, pues ellas me, ok, puja, ¿no? Y ahora tranquila y así. Y ya como que en ese vaivén de pronto yo sentí como un, no sé, como si me fuera a otro planeta. Y de pronto yo también, como mi esposo me lo contó después, sentí como mi cuerpo se movía, se abría. O sea, él me decía que en verdad puso las manos en mi cadera y sintió como todos los huesitos se movían así muchísimo. Y de pronto sentí como, vale, pues primero salió su cabecita, ¿no? Y ahí en ese momento sientes como un fuego enorme. De hecho, le llaman creo que el anillo de fuego. Y ya en eso sentí como giró su hombro y en la siguiente contracción salió su cuerpecito así todo calientito, precioso, y la gine me la pegó, ¿no? Y de ahí vino como esta parte de estar ahí un ratito, ¿no? Yo estaba así como, está bien mi bebé, todo bien, sí, te amo y súper bonito, o sea, recuerdo muchísimo su cuerpo encima del mío. Y pues de ahí viene todo este proceso, ¿no? De no separarla de ti, o sea, se la dieron un poquito a mi esposo para pesarla, le pusieron su huellita en el brazo mientras salía mi placenta, que también eso hace que sea respetuoso, era el momento que esté lista. Y ya no solo la pesaron rápido, me la pasaron y de ahí no nos hemos despegado hasta que entró al kinder. Entonces,
La lactancia, aunque va a ser todo un tema, porque para mí la lactancia fue ruda, o sea, yo dije, oigan, ¿por qué me dijeron que el parto era lo más difícil? Para mí la lactancia estuvo ruda y para muchas mujeres también, por eso es uno de los temas que siguen posparto, pero fue padre porque desde ahí empezó a mamar, ¿no? Se pegó al pecho, pasamos la noche juntas, jamás se la llevaron. Entonces, como que el vínculo se dio de una forma súper fusionada. O sea, para mí en verdad eso marca mucho cómo he vivido la crianza de mi hija. O sea, con un apego súper bello, ¿no? Que ya les contaré en posparto esta parte, ¿no? Como de la fusión tan fuerte de sentir lo que ella siente y así, o sea, estuvo increíble, ¿no? Entonces yo salí del hospital sintiéndome así un león de yo puedo con todo, o sea, sientes como una sensación de, yo la tuve así, sin anestesia, sin nada, yo sentí cada segundo, fue tan respetado, fue tan amoroso, nadie me trató mal, ¿no? Entonces te sientes, no sé, poderosa, ¿no? Entonces, bueno, me embarazó de Emilio. Y yo desde ese momento le dije a mi esposo, o sea, si todo viene bien, yo quiero un parto en casa, ¿no? Y él también, o sea, de, sí, claro, ¿no? O sea, obviamente les digo todo esto porque sé que a muchos les causa conflicto, o sea, es siempre bajo la premisa, si todo viene bien y si los ultrasonidos vienen bien, y de hecho con la partera se hace todo un proceso de asegurarte de eso, ¿no? No estás jugándole a nada, o sea, yo creo fielmente, yo estudio mucho de estos temas antropológicos, de los nacimientos, de las parteras, cómo la medicina ha avanzado, ¿no? Entonces, que eso ya se los conté más en los otros episodios, no me voy a meter en eso, sino en mi experiencia. Entonces con Emilio pues fue ahí un vaivén de emociones porque no se quería voltear, ¿no? Y de pronto fue un trabajo duro de romper expectativas porque pues era la semana, o sea, se voltean como en un 30, 32 cuando ya más o menos se quedan ya de cabeza, pero Emilio seguía sentado y bueno, decíamos, bueno, viene la 34, bueno, viene la 37, ya ahí como que era de, "Uy, porque a 37 están a término, ¿no? Entonces ya la gine, porque estuve yendo a ultrasonidos con mi gine, que trabaja de la mano con Claudia, la partera, también me mandaba unos ultrasonidos que son muchísimo más intensos, hace estrés y se aseguran que todo vaya bien. Pues ya la gine y la partera en ese momento pues me dijeron, ¿sabes qué? Viene sentado, si no se voltea este bebé, cesárea, ¿no? Entonces yo ahí hice un trabajo me acuerdo la Gine, sus palabras fueron bellísimas, o sea, amo cuando los doctores también tocan la parte humana y me dijo, Gaby, o sea, todo pasa por una razón, ¿no? Quizá Emilio necesita nacer así por algo, o sea, y vamos a hacer que nazca bien, ¿no? Y yo como que salí tranquila, igual Clau, pero aún así, pues yo siempre he sido una mujer muy intensa, muy apasionada para los que me conocen y pues hice de todo lo natural que podía hacer para hacer que Emilio se volteara, ¿no? Y dije, si mi bebé no se quiere voltear en la semana 39, lo dejo en paz y listo, ¿no? Hablé con él, le dije, mi amor, va a ser tu decisión, yo voy a hacer todo por ayudarte, tú decides si tú quieres nacer en el hospital o si quieres nacer en casa. Entonces, bueno, hice acupuntura, gateaba, hacía posturas de yoga, me iba a nadar. Al final hice una técnica que se llama moxibustión, que es con una hierba que se llama moxa y es como un puro o sea, la hierba envuelta y lo pones en la puntita, no te quemas, sino que el humo está muy cerca, sientes el calor de la puntita del dedo del pie, porque es como un poco de reflexología y ahí lo dejas, ¿no? Hice más cosas psicológicas, emocionales, porque una terapeuta me había dicho que también a veces, muchas veces eso pasa porque no le has dado un lugar en tu familia, ¿no? No de ponerle el cuarto o así, sino más como emocional, espiritual. Y pues yo también ya les contaré eso, pues vivo una situación muy fuerte y difícil con mi hija Valeria. Entonces sentí que probablemente yo tenía mucho miedo a que llegara un bebé, ¿no? De hecho, el tomar la decisión de tener otro hijo para mí fue difícil. Entonces hice todo un trabajo emocional de darle un lugar a Emilio. Yo no sé qué fue, pero Emilio se volteó en la semana así casi 39. Fui a un ultrasonido y Emilio estaba volteado ya listo para nacer, ¿no? Entonces ya el día que salió el tapón mucoso y yo decía, bueno, ya pronto y a los 2 días fuimos por una malteada, estábamos caminando muchísimo, era un día así lluvioso de agosto, hermoso,
justo un día antes de su fecha probable de parto, o sea, nació en su fecha probable de parto y además nació el día que había nacido mi abuelo paterno, que para mí es como muy simbólico. Y fuimos a caminar y como a las 6 de la tarde, primer contracción, ¿no? Y dije, ya, esta es, lo sentí, ¿no? Y bueno, de ahí empezó esto, como esta emoción así enorme, ¿no? O sea, no sé, para mí es mágico. Ya le avisamos a Vale, como que esto está empezando, pero decíamos, pues va para largo, o sea, si con Valeria fueron 24 horas. Entonces, estuvimos ahí tranquilos, dormía Valeria, a las 11 de la noche yo ya le había avisado a la partera, pero me dijo, no, pues descansa y ahí me vas avisando, vamos lento. El segundo no es tan lento en la mayoría de casos. Entonces me dijo mi esposo, vámonos a acostar para que descanses, porque mañana va a estar rudo, ¿no? Esto. Entonces, bueno, nos fuimos a acostar, yo no me podía dormir y me acuerdo que me fui al cuarto de mi hija y empezaron rudas, rudas. Así yo decía, si esto va a ser así 24 horas, yo no puedo, o sea, no voy a poder, me voy al hospital, ¿no? Pero bueno, ahí estuve respirando, me puse a ver una serie, le mandé un mensaje a mi hermana a las 2 de la mañana, me acuerdo, y le dije, no manches, ya no me acordaba lo que esto era, o sea, está cañón, ¿no? Así, pero como que yo estaba conmigo misma, así como calientita, sintiendo, midiendo las contracciones, padre, ¿no? Le mandé el mensaje a mi hermana y me metí a bañar. Me acuerdo que me quedé como 40 minutos, pero ya ahí, aunque a veces se supone que el agua caliente pues relaja a todos, se tranquiliza y se espacían. No, o sea, ya estaban cada 2 minutos, cada 3 minutos, ¿no? Y yo decía, no, o sea, esto está rojo. Salí y por suerte le hablé a mi amiga Paola, que es la dula. Ella no estaba pensada en venir al parto porque era como ya iba a estar las dos parteras, mi esposo, pero ella 3 días antes me ha dicho, si necesitas algo, háblame, ¿no? Entonces, yo luego soy un poco penosa y no quise como estar fregando a las parteras y quizá faltaba mucho, entonces le hablé a mi amiga, ¿no? Y le digo, Pau, en verdad, no sé si ya, porque lo siento muy fuerte. Ella, bellísima, se quedó conmigo 10 minutos para medir. Y me dijo, Gaby, ¿sabes qué? Mejor ya háblale a las parteras, ¿no? Y yo, ok, ya les dije, ¿saben qué? Ya vénganse. Colgué la llamada con ellas como 3:15, ¿no? De la mañana. Me subí y ahí empezó la transición a otra dimensión, porque el dolor empezó a hacer, o sea, antes podía hablar, le podía hablar a la dula y luego me duele y luego, no, ahí no podía yo ni existir, ni hablar, empecé a sentir un sentimiento de como si me hubiera convertido en un león, o sea, de pasar de un dolor de así, de estar como en la cama así, respirando, meditando, diciendo mantras, de pronto me acuerdo que llegó Pau, me abrazó y me dijo, todo va bien, tú puedes. Y yo, así no estaba, esto está muy raro, así no como, pero en un momento entró algo en mí así y me convertí en un león. O sea, fue así como una necesidad de pujar, pero enorme, es lo que les decía de la diferencia. En el parto de Valeria como que me tuvieron que decir, pero acá era mío y Pau me decía, no, 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 no pujes todavía, no están las parteras. Y yo, sí, no así, ¿no? Pero transitaba entre ser como un león en el momento de la contracción de pujo y ser una niña chiquita, porque cuando se acababa me sentía como sumamente vulnerable y tierna y como, cuídame, pero luego venía el león, o sea, entonces era como un vaivén súper intenso. Y le dijo Paula, háblale a las parteras que está pujando, ¿no? Y mi esposo, ay, no, tranquilas, porque mi esposo esto va para largo, ¿no? Pero ya les habló y de, oigan, creo que ya, para no hacerles el cuento largo, cuando las parteras estaban llegando, bajando cosas, porque pues nadie esperaba esto, yo arriba, sola con Paola, nació Emilio, ¿no? Y recuerdo que fue una sensación de sales ya, o sea, como que en un poco dije, es ahora, ¿no? Yo no tenía ni idea que ya venía, yo creí que estábamos en una etapa muy anterior al nacimiento, pero en ese momento fue como, y fue ahora, entonces fue el último pujo y Emilio de uno solo, sentí como su cuerpo giró y yo en inmediato, o sea, Pau y yo como que pusimos las manos y entre las dos lo sacamos, lo tomé y me lo pegué en el pecho. Y fue una sensación de, o sea, nos volteamos a ver y nos morimos de risa, pero entre risa, llanto, ¿qué pasó? Sorpresa, y pues empezó Emilio como a llorar y le Paola, ya nació. Y ya subió mi esposo y todas corriendo. O sea, ni siquiera lo vieron. Y así en shock, ¿no? Y ya Carlos con una cara de, y yo así como, no sé, o sea,
a pesar de que mi expectativa era entrar en la tina, llevármela lento, para mí fue un nacimiento precioso porque fue mío, o sea, fue mío, ¿no? Ahí estuve sola casi todo el tiempo del trabajo de parto y luego ese ratito con Pau, ¿no? Entonces fue tan mío y tan mi instinto y tan mis decisiones que pues me sentía tan completa, ¿no? Tan poderosa y pues ya de ahí, que bueno que estaban las parteras, ¿no? Porque viene el corte del cordón, esperar que salga la placenta, pero pues de ahí es mágico porque estás en tu casa. Entonces, yo en mi cama, llegamos al cuarto, se despertó Vale, vio a su hermano, dormimos los tres juntos. Emi, pues todo mojadito, así desnudo, nos dejaron así un ratote, ¿no? Conectados con el cordón umbilical. Luego ya la lactancia, que me fue un poco más fácil ya con Emilio, también tuvo ahí sus detalles, pero fue mucho más sencillo, ¿no? El primer vínculo. Y ya, fue dormir y estar en casita, como algo tan, no sé, tan tuyo, tan mamífero, tan cómodo, ¿no? Tan respetado que es una experiencia que me transformó. O sea, estos 2 nacimientos me transformaron, pero sobre todo esta experiencia de parir en casa cambió mi percepción de muchísimas cosas en la vida, de estos procesos vitales, mamíferos, de confiar en mi intuición, ¿no? De romper expectativas, porque también iba a estar bien. Si tenía que ser cesárea, yo ya lo había trabajado, pero sabía que contaba con un equipo, que iba a hacer todo porque mi cesárea fuera respetada, amorosa, ¿no? Y que iban a permitir la hora de oro con mi bebé. Entonces, es para mí, no sé, increíble poder contarles esto. Espero como, no sé, que les apasione un poquito como a mí me apasionó este tema de los nacimientos, sobre todo porque les digo, ¿no? Yo tengo esta firme creencia de que si cambiamos la forma en que nacen los bebés, estamos cambiando el mundo, porque los nacimientos son sumamente violentados y es nuestro primer contacto con la existencia. Entonces, aquí empieza, es la raíz. Y si hacemos esto, vamos haciendo una cadenita de buenos tratos, de vínculos, de apegos, de, ¿no? Que obviamente al final tienen un impacto en quién soy yo hoy. Entonces, gracias por escucharme. Les mando un gran abrazo y estén atentos a los próximos episodios. El próximo va a venir mi amiga que nos va a contar sobre sus 2 partos en casa para que escuchen otra experiencia, ¿no? Con otra voz, con otro diálogo. Y después nos vamos a ir al tema de posparto, que ahí es enorme todo lo que hay, lactancia, sexualidad, relación de pareja, esto del vínculo con el bebé, identidad. Entonces, bueno, vienen temas buenísimos. Acuérdense, estén pendientes cada martes de los episodios de este podcast, Tejiendo Historias. Les mando un gran abrazo y gracias por escuchar.